Hola, hola, buenas noches. Un saludo especial aquí para todos ustedes desde Houston. Tenemos un nuevo programa de Ruta 21, un programa que trata de que queremos construir conciencia, queremos construir opinión a partir de tomar en cuenta ciertos elementos básicos que debería tener las candidaturas que van para el 2021 en El Salvador. Y dentro de este programa, de aquí a febrero de 2021, pretendemos tener los suficientes elementos como para crear un punto de vista de cada quien en el sentido de que cómo debería ser la votación para los diputados y alcaldes de El Salvador. En el transcurso del año hemos tenido invitados, gente que va para diputados, gente que va para alcaldes, personas que tienen aspiraciones en algunos puestos de elección popular en El Salvador. Y de aquí en adelante ya se tienen eh, pues candidatos ya electos desde el punto de vista de cada partido. Y lo único que nos está quedando a deber es que salgan los candidatos no partidarios para que puedan ellos exponer en este programa, puedan ellos mostrar lo que ofrecen, puedan en alguna medida decirle a los electores, nosotros ofrecemos en la medida de nuestras posibilidades hacer estos y estos proyectos, nosotros tenemos como plan lo siguiente, o nosotros somos diferentes a los demás por estas razones, para que el elector se forme una opinión de ellos y para que cada uno pueda tomar conciencia de qué es lo que realmente debería de existir en cada puesto. Vamos a empezar en algún momento como para decir, mire, el currículum de este candidato es este, y sobre ese candidato existen estas y estos señalamientos. Sobre este candidato existen estas observaciones o estas demandas o cosas que puedan ayudarle a decir que si un candidato es o no es potencialmente aceptable para que usted le dé un voto. Y esto va en el sentido de que muchas veces los candidatos ofrecen de todo, pero no cumplen nada. Y cuando llegan a unos puestos de elección popular, siempre ocurre la misma historia. Siempre, y por eso es que a mí no me interesan afiliaciones de partidos, por eso es que yo le he dicho bien clarito que yo no voy a las afiliaciones de partidos, no me interesan porque al final lo que pasa es de que los partidos como tales tienen sus propias líneas de pensamiento, tienen sus propias planificaciones, tienen sus propias plataformas y no así la persona puede tener otro tipo de pensamiento. Pero sucede que muchas veces en materia legislativa ya existen líneas específicas de cómo se debe de votar. Y eso usted lo ve, eso usted lo puede palpar cuando se tienen entrampamientos en la asamblea, porque los de la fracción legislativa de un partido X no se han puesto de acuerdo para poder aprobar una ley, para poder ratificar algunos préstamos, y es dentro de la estructura del partido cuando se deciden cómo se va a votar. Hay de aquel, hay de aquel miembro del partido que no vote como dice el resto de diputados de su partido. Ya lo van a marginar, ya lo van a dejar a un lado y ya no lo van a proponer en la próxima elección. Eso sucede. Porque a pesar de que la Constitución dice que los diputados no están sujetos a ninguna caución, sino que es un mandato del pueblo y que se deben al pueblo, lo cierto es que al final, en las decisiones que se toman en la Asamblea, cada diputado no tiene un pensamiento individual.
sino que es un pensamiento de grupo. Y yo he insistido mucho, por ejemplo, en en los bloques de gente que quiere andar de candidatos de partidarios, de no partidarios, y que se les llama diputados independientes, que si ellos al llegar a la asamblea se conforman en un bloque de diputados no partidarios, al final tienen que tomar una decisión para dónde se van. ¿Por qué? Porque allí van a perder la independencia cuando ellos se agrupen en un bloque de diputados no partidarios. La independencia de criterio, la independencia de pensamiento, la deberían de mantener en una forma individual, porque estarían cumpliendo con lo que mandata la Constitución, donde dice que ningún diputado está sujeto a una fracción. No dice en ninguna parte de la Constitución que tiene que plegarse a eso. En ninguna parte existe esa parte donde diga de que ellos se tienen que armar en un bloque y que tienen que votar por bloque. Pero en la práctica así sucede. Porque se ponen de acuerdo para diferentes cosas y no se ponen de acuerdo para otras. Pero siempre van bajo una misma línea. Ah, mire, pero es que lo que pasa es de que a los financistas de este partido les conviene que se tome una decisión sobre una ley. Y ahí es donde ellos se ponen de acuerdo. Y algo tan sencillo como decir no, no les es permitido a los diputados de una fracción. ¿Por qué? Porque hay líneas generales de cómo van a votar. Se estaba enfrascando desde el viernes que no querían aprobar, que no querían ratificar un préstamo porque no estaban de acuerdo con las condiciones de cómo se iba a distribuir, de cómo se iba a distribuir ese préstamo de 250 millones, que es parte de 2.000 millones que aprobaron en marzo. Y que en ese momento se estableció que se debería crear un comité de supervisión que manejara esos fondos. Pero ya se hizo un sangolote, porque hoy están consiguiendo dinero bajo ese decreto 608 y lo están usando para caja chica, el gobierno. Lo está usando para gastos corrientes que no tenía por qué hacerse. Y por eso es que es importante decirlo. Mire, al final, el viernes no se pusieron de acuerdo los de la Comisión de Hacienda porque el gobierno quería usar esos fondos de una manera diferente. Por ejemplo, estaba hablando de que le iban a dar 55 millones al ministro de Trabajo para que se encargaran del pago de salarios, de esos que se le llaman los subsidios, ¿verdad? De la gente que no estaba trabajando. Y que al final ese dinero también estaba contemplado en otro préstamo que se les aprobó de 1.000 millones después. Y dentro de eso existía el dinero asignado en esa partida específica. Y hoy resulta que le querían meter gol a la Asamblea diciéndole que les diera 55 millones para usarlos en esa forma. Adicionalmente se habla mucho de que el ministro de Agricultura no está dando respuesta a lo que se le está pidiendo de cómo ha gastado el 151 millones de dólares. El ministro de Agricultura no quiere dar cuentas, no quiere dar detalles de cómo ha gastado eso, y que se dice mucho en forma popular que ahí hay algo raro. Se está diciendo, ahí hay cosas raras, ahí hay algo que están ocultando, ¿por qué no dar detalle de cómo se compra, a quién le compra, cuánto le compra?
pero como están comprando a lo loco para poder no dejar huellas, no quieren dar cuentas de los gastos. Y ahí es donde está entrampada la Asamblea. Pero los únicos que no quieren dar los votos es la fracción del FMLN y el diputado Parker. Solo ellos. 24 votos. Los otros 60 solo levantan la mano, aprobando así como les dicen. Porque a la larga les conviene. Porque existe de por medio cosas que a ellos les conviene. Por ejemplo, el caso de, por ejemplo, el caso este del préstamo que se le está dando para, dice, para los productores agrícolas. Pero ¿cuáles? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que les van a dar? 40 millones para los productores agrícolas. ¿Pero va a ser dinero prestado, regalado o qué? Ahora, a las productoras agrícolas grandes les conviene, porque a ellos pues van a tener disponible para poder usarlo. Pero ¿y a los demás? ¿Y a los demás productores en pequeño? Esos que apenas van saliendo con sus pequeñas parcelas y que todo se les perdió en la, en la cuestión de la famosa tormenta Amanda. Nadie les va a responder a ellos. Nadie. Sin embargo, para el partido Arena, para el partido PCN, para el partido Gana, a ellos les conviene porque no es, a ellos a ellos es a los que al final les llega el dinero. Como empresarios, como gente que tiene negocios, a ellos les conviene que se apruebe a lo loco, que, que se apruebe todo así como va. A ellos les conviene eso. Pero ¿y qué pasó con el aporte para los combatientes? A los veteranos de guerra le llaman, que se están manteniendo con una pensión de $100 al mes y que no se las pagan desde mayo, junio y julio. 3 meses de atraso, no les pagan la pensión de $100 a los veteranos de guerra, que dicho sea de paso, ¿quién puede vivir en El Salvador con $100 al mes? Y esa ayuda que les dan, que es producto de negociaciones que se hicieron hace muchos años, eso viene desde los acuerdos de paz. Hace 28 años que viene eso y no se pueden aterrizar en un proyecto específico para darle a los veteranos una pensión digna. Y lo curioso de esto es que lo curioso de esto, ¿saben dónde está lo curioso de esto? Que en la época de que en la época de elecciones, el gobierno actual les prometió $300 a los veteranos. $300 de pensión. Y ni siquiera les pueden pagar 100. Entonces, en este préstamo, lo que estaba en juego eran que por lo menos a los veteranos les pagaran los 3 meses atrasados. Pero ¿saben cuánto les dieron? Les dieron 12 millones, que solo significa la mitad de lo que les deben.
y la otra mitad dicen que va a ser en otro préstamo después, otro entrampamiento, otros 200, 300 millones están pidiendo. Están pidiendo 300 millones para poder incluir otros gastos de caja chica y no necesariamente los que lo que deberían, sino los que el gobierno quiere. Vamos a escuchar lo que dice la diputada Nancy Urbina en cuanto a lo que ellos dijeron, lo que ellos aportaron para esta discusión. Vamos a escucharla. Ese préstamo todavía no está desembolsado y no sirve de poco o nada tenerlo ahí sin aprobación, sin asignación, perdón. Bueno, lo que hemos presenciado es lo que ya veníamos advirtiendo desde hace varios días y es un acuerdo a espaldas de la población de parte de los partidos de derecha con el gobierno. Y este acuerdo se materializa hoy en una convocatoria que, como todos conocemos, una convocatoria de última hora, ¿verdad? Y a propósito de eso, desde que ingresamos a la Comisión de Hacienda ya era claro que había un acuerdo entre Arena y también el gobierno y que por supuesto compartían los otros partidos de derecha. El problema de ese dictamen es que sigue asignando recursos para entidades altamente comprometidas con el manejo oscuro, arbitrario y al margen de la ley. Sigue asignando fondos, por ejemplo, al área de agricultura, cuando todas y todos conocemos que ese Ministerio de Agricultura ha recibido no menos de 279 millones que ha asignado a compras públicas en forma directa, más de 258 millones de dólares, y hasta este día ni siquiera rinde cuentas y tampoco ni siquiera ha brindado la información a la Corte de Cuentas. Pretenden seguir asignando recursos a esas bolsas negras como el FOPROMIR, que ya a esta fecha ha recibido más de 625 millones de dólares y no han presentado un solo informe que detalle hacia dónde han dirigido esos recursos. Esas asignaciones que no tienen suficiente transparencia, que también no se especifica claramente para cuáles son partidas presupuestarias son asignados, realmente es inadmisible. Y es necesario que a esos recursos públicos se les dé transparencia, se les dé rendición de cuentas. Pero lo que han hecho hoy es un acuerdo justamente para seguir asignando esos recursos sin la debida transparencia y sin la debida rendición de cuentas. Parece ser que esta será la característica principal de este gobierno. Ese préstamo todavía no está desembolsado y no sirve de poco o nada tenerlo ahí sin aprobación, sin asignación, perdón. Bueno, lo que hemos presenciado es lo que ya veníamos advirtiendo desde hace varios días y es un acuerdo a espaldas de la población de parte de los partidos de derecha con el gobierno. Y este acuerdo se materializa hoy en una convocatoria que, como todos conocemos, una convocatoria de última hora, ¿verdad? Y a propósito de eso, desde que ingresamos a la Comisión de Hacienda ya era claro que había un acuerdo entre Arena y también el gobierno y que por supuesto compartían los otros partidos de derecha. El problema de ese dictamen es que sigue asignando recursos para entidades altamente comprometidas con el manejo oscuro, arbitrario y al margen de la ley. Sigue asignando fondos, por ejemplo,
al área de agricultura, cuando todas y todos conocemos que ese Ministerio de Agricultura ha recibido no menos de 279 millones que ha asignado a compras públicas en forma directa, más de 258 millones de dólares, y hasta este día ni siquiera rinde cuentas y tampoco ni siquiera ha brindado la información a la Corte de Cuentas. Pretenden seguir asignando recursos. Es triste como uno puede empezar a hacer diferente tipo de comentarios cuando se ha demostrado que el gobierno de El Salvador no está interesado en dar cuentas claras. El gobierno de El Salvador no está interesado en demostrar a dónde gasta el dinero y siempre se va con evasivas, siempre se va con pretextos, y a la larga lo que pasa es de que, quieras o no, quienes pagan las consecuencias es el pueblo general. Porque dígame usted, ese préstamo, ¿a quién le va a corresponder pagarlo? Posiblemente ni a usted, posiblemente ni a sus hijos, sino que a sus nietos, porque este préstamo de 250 millones es para 20 años. Y mientras tanto el gobierno anda tirando el dinero en una forma desordenada, pero no quiere rendir cuentas claras. Y no se le está diciendo, no le queremos dar el dinero, lo que le está diciendo es informe. Hay un decreto 608 donde se estipuló que les iban a dar 2,000 millones, pero la condición era que se nombrara un grupo de gente que se encargara de la auditoría, que se encargara de revisar cómo se usaban los fondos. Hasta la fecha, ese grupo no se ha podido formar. Va a pasar toda la pandemia, va a pasar todo este rollo, y eso no se ha podido demostrar cuál es el verdadero uso de los fondos. El gobierno pretende andar regalando bolsas de comida y con eso quiere paliar las necesidades de la gente. Y lo peor es de que anda poniendo en riesgo a la población. Imagínense que andan haciendo colas de este tipo. Andan haciendo ese tipo de colas sin ningún distanciamiento, sin ningún tipo de protocolo, y para entregarles una bolsa de alimentos. Y esa gente está en un riesgo total, porque si ustedes aprecian la imagen, esta gente no tiene ni siquiera la distancia reglamentaria que establecen los protocolos de salud. Protocolos de salud dicen: lávese las manos, mantenga una distancia de que por lo menos 6 pies o 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Y el gobierno convoca a la gente en el mercado para entregarle comida. Y mire las aglomeraciones de gente que se hace. ¿Cuál es la prevención ahí? ¿Qué se va a conseguir con concentrar esa gente? ¿Por qué no se la van a dejar a su casa? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no van a la casa de ellos y ahí se las dejan? Pero no, lo que les interesa a ellos es hacer show. Lo que a ellos les interesa es hacer ese tipo de eventos para tratar de decirle a la gente que están haciendo mucho y que están entregando dinero, pero lo que están haciendo es poner en riesgo a la gente, lo cual es desde todo punto de vista inaceptable. Y por eso es que es importante decirlo: no están haciendo las cosas bien y no les gusta que les digan que están haciendo las cosas mal. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es denunciar. Yo solo pretendo decir: mire,
¿Qué es lo que nosotros tenemos hacia aquí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Permítame un segundo. Daniel Vázquez. Dile, ¿cómo estás? Sí, estoy haciendo un en vivo, Daniel, ¿cómo estás? Excelente, cuídate. Vamos a leer los comentarios de mis estimados seguidores. Roberto Dorantes dice, prometen y no cumplen, y eso lo estamos viendo con este gobierno y sus funcionarios. Es peor. Katy Mejía, el señor presidente no ha cumplido en lo más mínimo las promesas de campaña, solo ha cumplido lo que nosotros como FMLN decíamos. Robo a manos llenas de sus funcionarios y él no se pronuncia. ¿No dijo que él iba a ser diferente? Pues sí, eso dijo, eso prometió. Yo voy a meter a la cárcel a los corruptos, dijo. Y el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Esa fue la promesa de campaña, pero lo que estamos viendo es de que el dinero no le está alcanzando, ¿eh? Y si el dinero no le está alcanzando al gobierno de El Salvador es porque no se lo dieron cabal o qué. Porque él decía en una de sus propuestas de campaña que el dinero alcanzaba cuando nadie se lo robaba. Entonces alguien se lo está robando porque no le alcanza. Y es un barril sin fondo, pide y pide dinero. Y de lo que menos se interesa es del cuidado de la salud de la gente. Está atendiendo otras necesidades. Por ejemplo, el dinero para el pago de la pensión de los veteranos no tenía por qué salir del préstamo dedicado a la pandemia. Y yo me pregunto, ¿y si no hubiera existido la pandemia, de dónde iba a agarrar el dinero para cumplirle la promesa a los veteranos? Y lo peor de todo es de que hoy, en esta asamblea de este día, dijeron, les vamos a aprobar la mitad. Y la otra mitad después. Pero ya le va a llegar el pago de agosto, septiembre, octubre. ¿Y de dónde van a agarrar el otro dinero? Otro préstamo. Porque de los 250 que le ratificaron hoy, solo le dan 12 millones. Pero no de aguacate, sino que 12 millones de dólares. Y eso solo sirve para pagar la mitad de lo que les deben. Y yo me pregunto, ¿y los funcionarios de gobierno se conformaría con que les paguen la mitad del sueldo? ¿Y que les atrasen durante 3 meses? Yo creo que no. Aunque algunos dicen que trabajan ad honorem, yo no sé de qué viven. Pero igual. Dice, buenas noches, Juan Francisco Surio, Tony Cárcamo. Dice, sigan soñando con este gobierno, nos está privatizando todo, está robando, no da información económica y qué más quieren, sigan aplaudiendo, después va a ser el crujir de dientes. Cuando tengamos el IVA al 20%, porque el FMI no da dinero gratis. La buena forma de robar es maquillando préstamos, dice Juan Francisco Surio. Saludos, se acuerdan, dijo, la entrega iba a ser casa por casa y ni eso ha cumplido. Ya vimos las aglomeraciones allí, ¿verdad? Ya vimos que está mintiendo a la gente a hacer colas para que le den una bolsa en el Mercado Sagrado Corazón, pero ni siquiera la distancia mínima les manejan. Ni siquiera la distancia mínima. Peligroso, a otro Senade, como aquel que sucedió en marzo, que después sale un montón de contagiados. Saludos desde Chicago, compañeros. ¿Cómo se ve la política? Lo menos que podía hacer es rendir cuentas. Y yo creo de que todos en la vida debemos de rendir cuentas de los actos, de todos los actos que hacemos, y máxime cuando alguien le presta dinero. Porque no se le está pidiendo al gobierno
nada que no sea lo que piden los organismos internacionales. El, el Fondo Monetario Internacional o el BID o cualquier otra institución que preste dinero dentro del pliego de peticiones ha dicho de que el gobierno debe de presentar un informe de auditoría sobre todas las erogaciones que han hecho. Y adicionalmente, este préstamo se llama de ajuste fiscal. Significa que hay unas condiciones para que el gobierno pueda cumplir con eso, que viene a caer en que tiene que, en primer lugar, reducir el Estado. Eso puede significar privatizar servicios, como ya los comenzó a hacer. Eso puede significar aumentar impuestos directos, como el IVA, como la renta, y adicionalmente afectar productos que no estaban afectados, como por ejemplo el Fondo Monetario le dijo en sus condiciones para prestarle dinero que tenía que poner un impuesto a la propiedad. Es decir, un impuesto a la propiedad que cada quien pueda tener implica que hay personas que nunca en su vida han pagado por la casa un impuesto fijo en El Salvador. Es decir, una persona que tenga una casa en El Salvador paga el impuesto a la alcaldía, ¿verdad? Paga el impuesto de IVA, pero no está obligado a pagar un impuesto a la propiedad. Y las condiciones de los prestamistas son que tiene que poner un impuesto a la propiedad. Eso aquí en Estados Unidos existe el impuesto a la propiedad. Usted paga el 1% sobre lo que vale su casa o cualquier terreno o cualquier otra propiedad. Tiene que pagar aquí en Estados Unidos por obligación el 1% de impuestos. Estamos hablando de una cantidad alta al año, ¿va? Y muchos en El Salvador están diciendo, nos van a poner un impuesto a la propiedad. Porque esas son las condiciones que han puesto las instituciones financieras para prestar. Y si el dinero que se está prestando sirviera para reactivar la economía, yo digo bienvenido. Pero no se está prestando para eso, se está usando para gastos corrientes. Gastos corrientes como por ejemplo apoyar a los productores agrícolas, pero mientras tanto están comprando grandes toneladas de granos básicos fuera del país. Entonces, ¿qué están haciendo? No están haciendo mucho, ¿verdad? Y eso es importante. Vamos a leer otro comentario. Y si la economía está quebrada para el próximo año, ¿de dónde van a sacar dinero para presupuesto del próximo año? Interesante esa pregunta, porque el país, de acuerdo a los cálculos que se tienen, puede descender un 10% en la economía. Eso es una gran cantidad de dinero. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de un 10%? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de El Salvador anda por los 25 mil millones de dólares. Y si el Producto Interno Bruto decae un 10%, significa de que el país dejaría de recibir 2.500 millones de dólares en el año. Eso estamos hablando. Y que eso significa recesión económica. ¿Y eso qué significa? Pérdida de empleos. Significa pérdida de potencial para poder ser un país atractivo. Mauro Navarro, saludos desde Chicago. Saludos, ¿cómo está? Saludos a José Salvador Vélez. ¿De dónde me saluda José Salvador? Juan Dalia, saludos. Impuesto predial, desde años vienen con esa idea, pero los millonarios no la aceptan. Al pobre sí lo van a hacer pagar, dice Juan Francisco Surio. Sí, y eso ya lo pidió el Fondo Monetario Internacional, de que El Salvador tiene que hacer un ajuste fiscal. Ajuste fiscal significa aumentar impuestos, reducir el tamaño del Estado
significa despedir mucha gente, más de las que ya despidieron. Y eso también significa apretarse el cincho, ¿eh? Porque ¿de dónde se saca dinero si no es a través de impuestos? Porque las donaciones son muy pocas, todos los países están en problemas. Adicionalmente, el país no puede seguirse endeudando, ya tiene una deuda del 92% de su Producto Interno Bruto. ¿Y de dónde va a poder tener garantías? Llega un momento donde usted solicita un préstamo y le dicen, mire, usted ya tiene topado su capacidad de pago, por lo tanto usted no es sujeto de crédito. El Salvador tiene que pagar en agosto $1,000 millones de la deuda corriente que viene. Y yo no sé de dónde lo va a sacar. Ese va a ser otro pleito de la Asamblea. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales no perdonan. Dice Aquil Tirana, saludos. ¿De dónde me saluda aquí Aquil? Roberto Dorantes expone, la licenciada Rosa Cañas renunció del Seguro Social y los 30 millones que transfirió al gobierno así se van a quedar. José Salvador Vélez desde New Jersey, saludos José Salvador Vélez. Sí, Roberto Dorantes, la señora esta Rosa Cañas de Zacarías, habría que aclarar, la directora del Seguro Social renunció del Seguro Social, o la renunciaron, o solo la ocuparon para que llegara a sacar 31 millones del seguro para dárselos al gobierno. Y ese dinero del seguro es de los trabajadores. ¿Se recuerdan el año pasado, a finales del año pasado, Bukele quiso quitarle $21 millones a las AFP? Les quiso quitar 21 millones para pasárselos a centros penales. Y la Asamblea no se los aprobó. Y hoy, en febrero puso a la que era, fíjense bien, a la que era empleada de los Bukele en la droguería Sin Quimia. La droguería que está altamente cuestionada por vender productos al Seguro Social sin licitaciones en la época cuando el papá de Bukele estaba vivo. Cuando el tío de él era el que estaba a cargo en el seguro. Y que el papá de Bukele era el que se encargaba de venderle al seguro. Tráfico de influencias. Y hoy siguen con la misma historia. Entonces pusieron a la gerente que tenían en el laboratorio o droguería, no sé qué es, y llegó al seguro solo para transferir dinero a la área de Bukele sin la autorización del colegio médico que está representado en el Seguro Social. Solo con los votos de los otros allegados. Solo con los otros votos de los allegados a Bukele, que son los sindicalistas del STIS, que hoy están en manos de un grupo de gente que la maneja Rolando Castro, que es el ministro de Trabajo, pero que solo han llegado a provocar acciones en beneficio del gobierno, no en beneficio de la clase trabajadora. Y ahí están las cosas. Entonces esta señora que llegó al seguro solo llegó a hacer una función, a sacar dinero y mandárselo. Y hoy se regresa al puesto que tenía en las empresas de él. Así de sencillo. Y ese dinero que transfirió no es solamente eso. También hicieron unos chanchullos en el seguro. Utilizaron la unidad de compras del seguro para comprar equipo, para comprar materiales y transferírselos al hospital que está haciendo Bukele en la feria. De aquel gran rollo de la inauguración que prestó las camas y todo eso, ¿verdad? No las prestó. Lo que pasa es de que el seguro compró
mediante su unidad de adquisiciones, bienes y equipo, y se los dio al gobierno. Y eso lo que hizo fue dejar en desventaja a las unidades de atención en el Seguro Social. Y todas esas cosas tienen que salir a la luz, porque todo eso es parte del esquema de corrupción que están haciendo. Ese esquema de corrupción, pero tan nefasto, que es imposible no decirlo. Mauro Navarro dice, hoy más que nunca queda al descubierto que la ultraderecha y Bukele son lo mismo. Si tenía dudas Mauro Navarro todavía. Tenía problemas. Tenía problemas para identificarlo. No, si eso era evidente. Era evidente que es de los mismos de siempre, pero este no es de los mismos. Este es peor, porque este te roba, te mete la mano a la bolsa y todavía le vas a dar las gracias. Ese es el presidente de El Salvador. Qué decepción la que hay de mucha gente. Roberto Durante, yo pienso que el Seguro Social lo van a privatizar. Ahí sí está por verse eso todavía, ¿verdad? Pero por los vientos que soplan, esas son las intenciones. Miren, cuando un gobierno trata de demostrar que un servicio público no sirve, trata de arruinar el servicio público dando mal servicio, cerrándole las puertas, ahorcándolo financieramente para justificar que el servicio no sirve y que por lo tanto es suficiente argumento para privatizarlo. Eso sucede y eso va a venir, claro. Ahora va a depender de la clase de oposición que El Salvador tenga. Delmi Mejía, saludos hasta Soyapango. Yo pienso que a la larga lo que va a pasar es que el gobierno se va a topar de cuerda y no va a tener recursos de nada. El gobierno se va a topar de cuerda porque el ministro de Hacienda no renunció por casualidad. El ministro de Hacienda no renunció porque tenga problemas personales que lo obligan a renunciar. El gobierno renunció, el ministro de Hacienda renunció porque lo hicieron renunciar, porque no se prestó a algunas cositas por ahí que le obligaban a tomar y asignar dinero para carteras que no tenían nada que ver. Y si no, vean los casos que se dan. El gobierno paga seguro de vida para todos los ocupantes de helicópteros de la Fuerza Armada y de las naves por $604,000. Seguro. En época de crisis, eso no es justo que se gaste el dinero en esa forma. Porque, ¿qué necesidad hay de andar volando en helicóptero? No existe necesidad, no hay prioridad para eso. La prioridad en este momento es la atención de salud. ¿Por qué no se va en sus camionetas? ¿A dónde va? Pero hay mucho que decir sobre este punto. Y yo me quedo así con los ojos abiertos, pensando, ¿y hasta dónde vamos a llegar con este gobierno de El Salvador? Si cada día que pasa nos consume más en la miseria. Está quebrando al país y muchos no se dan cuenta de lo que le espera al país en materia económica. Muchos no han dimensionado todavía el desastre financiero que viene, porque ya el gobierno
ha dejado de recibir en materia de impuestos durante esta pandemia más de 600 millones de dólares. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? De más préstamos para pagar los lujos de todos sus funcionarios, para pagar sus altos sueldos, para pagar todos sus viáticos, para pagar todas esas cosas superfluas que yo le llamo, que no deberían de gastarse en época de crisis. Porque en época de crisis es cuando se mira realmente si usted tiene o no tiene una actitud que le permita ahorrar un poco, que le permita dejar de gastar a lo loco. Eso es lo que usted hace, ¿no? Usted cuando tiene problemas financieros, ¿qué es lo que hace? Usted lo que hace es tratar de racionar un poco lo que tiene disponible, ¿verdad? Pero no se va a seguir endeudando más y más. Solo porque le prestan, usted se va a seguir endeudando. Si usted no tiene dinero y su casa le hace falta una manita de gato a la pintura, pero no tiene dinero, no va a ir a prestar para hacer eso, ¿va? Eso es ridículo que usted se vaya a endeudar para ponerle estética a la casa. A menos que sea una prioridad donde ya se le cayó el techo. Pero para cuestiones estéticas es inhumano que usted se vaya a endeudar solo para pintar la casa. Píntela cuando tenga dinero disponible y que no le va a hacer falta para otras cosas. Esa es la actitud normal de una persona que maneja finanzas. Que no porque le digan, te presto, lo va a agarrar. Los préstamos son cuando usted realmente no tiene de dónde echar mano. Para cubrir necesidades puntuales, para cubrir necesidades que usted no puede dejar, como cuestiones de salud, como cuestiones de alimentos, como pagar la casa, por ejemplo, como pagar el carro, pagar otras cosas, pero no para estética. Si yo no tengo dinero para pagar el internet, yo no lo voy a pagar, si no es prioridad. Pero la luz sí, ¿verdad? La luz sí es prioridad, porque sin la luz a nosotros nos cuesta desempeñar las actividades normales. Pero si a mí me ponen entre elegir entre pagar el internet y la comida, pues obvio yo me tengo que quedar con el gasto para la comida, no para internet, ¿va? Mientras El Salvador no entre en esa lógica de que no se puede seguir endeudando por todo, no vamos a salir. Así no vamos a salir. Y por mucho que hablen bien, por mucho que digan, por mucho que los diputados estén diciendo una y otra cosa, no convencen en eso. Vamos a ver qué dice este diputado. No se escucha. No se escucha. No se está escuchando. No se está escuchando. Bueno, lo dejamos ahí. La cuestión es de que mientras en El Salvador no se pongan claros de qué es la prioridad, de cuál es la prioridad del Salvador en realidad, que para mí la prioridad es la salud.
Pero le aprueban 2.000 millones para salud, pero lo que menos hace es usar dinero para la salud. Se los pongo en estos términos. Piden una aprobación de 2.000 millones, pero consiguen 250 millones y dedican 55 millones para dárselos al fondo que se llama Fondo de Fomilenio, le llaman. Que ese sirve para construir obras. Y yo me pregunto, ¿acaso el país se va a morir? ¿Se va a morir de hambre el país si no arreglan una carretera? No. ¿Por qué tienen que utilizar dinero que estaba destinado para la salud, para atender a toda la población en cuestiones de salud, y se lo dejan a Fomilenio cuando ese dinero tenía que haberse presupuestado el año pasado? El fondo de Fomilenio viene desde hace años y el país tenía que aportar 80 millones este año para que, como contrapartida se le llama. Pero ese fondo de Fomilenio sirve solo para hacer obra física. ¿Y acaso no era bueno decir, mire, deme prórroga porque no estamos en momento para estar gastando en eso? Mi prioridad es la salud. Mi prioridad es dotar de todo lo necesario a los hospitales. Mi prioridad es dotar de todo a las unidades de salud. Así que yo puedo esperar un poco para terminar esa carretera. No pasa nada. Pero no, se siguen endeudando, se siguen endeudando. ¿Hasta dónde? Hasta colmar la paciencia de la población. ¿Alguien sabe si los bancos internacionales son de beneficencia? Porque dijo el ministro actual, el banco al ver la necesidad del país van a dar prórroga por la comisión que gana el encargado. He visto eso todo por dormir al pueblo. Un amigo que votó por Nayib me dijo que si le ayudo a salir de El Salvador porque dice que la situación allá no pinta nada bien. No, pues que le pida ayuda al gobierno, no, pues lo eligió. Que le pida ayuda al gobierno, o sea, el gobierno es el mejor del mundo, dicen. ¿Por qué tienen que andar llorando los golondros ahora que el país está mal si eso querían ellos? No para eso votaron, para tener un mejor país. Pero no lo tienen. Por suerte, para ellos se equivocaron. Es lo que dice Juan Francisco Surio. Sí, los bancos no son beneficencia. Si a ellos les interesa que usted se endeude, a los bancos les interesa que usted se endeude, porque ellos ganan de los intereses que usted le paga. Él no le está haciendo un favor a usted. Un banco no le hace un favor prestándole a usted. Usted le está haciendo un favor al banco, porque le va a pagar intereses. No se lo va a dar de gratis. Si el banco le dice, sí, te voy a prestar, pero me vas a pagar esto y esto y esto. Y usted firma un contrato con el banco aceptando que le va a pagar intereses cada cierto tiempo. Él no le está haciendo un favor. Él quiere un interés, él quiere intereses. Cada 6 meses se tiene que pagar intereses. Cada 6 meses El Salvador tiene que desembolsar una cuota en el concepto de intereses. ¿Y de dónde lo va a pagar? De los impuestos que usted y yo pagamos. De ahí. Ay, en el 92% del PIB, la pregunta es ¿quién va a prestar?
Si es un gobierno fallido de $100. Y pienso que el seguro lo van a privatizar. Ojalá y no sea así, ¿verdad? Bueno, amigos, este fue un gusto para mí saludarlos y agradecerles el tiempo que estuvieron en este espacio, Ruta 21, que como les decía, vamos en ruta a descubrir qué nos ofrecen los candidatos para la próxima elección. Y vamos a empezar a desnudarlos uno por uno, vamos a empezar a descubrir qué provecho tienen, qué plataformas están diciendo que van a tener. No nos vayan a salir con otro plan Cuscatlán, porque de eso ya estamos hartos. Todo fue una farsa. Cuñado, saludos, cuñado Vela. Mire, y ya no vaya de DJ. Está parado lo del DJ. Ok. Cuénteme. Sí, este es un efecto de luz. ¿Usted cree que solo usted hace efectos de luces, cuñado? Este es un efecto luminoso. Que está fregándome la luz. Por eso me está dando un efecto. Ok, amigos, fue un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Es importante desear que todos estén bien de salud. Cuídense mucho. Hagan el bien y no miren a quién. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Hasta pronto. Cuídense.